Que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie, que en verdad un virus que aparece en China puede terminar en la otra punta del mundo a gran velocidad, con el riesgo que todo esto supone. Lo que pareció ser inicialmente un tema del invierno chino, terminó siendo un problema del verano sudamericano. Entonces, es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirlas responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Y que como las comunicaciones han achicado todas las distancias, tenemos que asumir lo que eso supone. Hoy todos los líderes europeos hicieron referencia al cuidado que merece África, que es el continente menos afectado hasta aquí. Y está muy bien que la cuidemos a África, pero en verdad hay que cuidar a todo el mundo, porque Sudamérica está siendo afectada y está siendo golpeada. Y lo que necesitamos es que todos atendamos lo que nos pasa en todas las latitudes del mundo. Veo con tranquilidad algunas cosas que me dan tranquilidad. Veo lo que el Fondo y el Banco Mundial plantearon ayer o antes de ayer en un comunicado conjunto, cuando dijeron que los acreedores privados deben dejar de cobrar intereses a los países en deuda porque no es posible pagarlos hoy en día. Hemos recibido del Banco Mundial 300 millones de dólares de un crédito para poder asignar a cuestiones sociales. Vamos a recibir 35 más para la cuestión médica exclusivamente. Entonces, yo siento que el mundo está prestándole atención a la dimensión de la crisis. Y me parece que lo que tenemos que hacer es formalizar un gran fondo que vaya en socorro de los que más lo necesitan. Y la otra cosa que creo imperioso es socializar en el mundo los elementos necesarios para hacerle frente a la pandemia. Estoy hablando de respiradores automáticos, de vestimentas, de las cosas que hacen falta para enfrentar este presente. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, Alberto, evidentemente también hay distintos niveles de sensibilidad. También tuviste que pedir que se terminen con los bloqueos y las sanciones a determinados países, ¿no? Que pareciera que a pesar de los efectos de esta crisis todavía hay quienes ponen barreras. Pero es que eso hay que hacerlo por una cuestión humanitaria. A la mañana hablé con el presidente de México después de esa teleconferencia y yo le decía a Andrés Manuel López Obrador que él como presidente de la CELAC tendría que llamar a todos los miembros de la CELAC para que hagamos exactamente lo mismo, para conocer, por ejemplo, qué le está pasando a dos países que están bloqueados, como Venezuela y Cuba. Claro. Acá no hay una cuestión política, es una cuestión humanitaria. Entonces, no digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad. Entonces, yo, la verdad, en estas cosas soy como muy decidido. No hay derechos para mis amigos y no hay derecho para mis enemigos. Los derechos los tienen todos y el derecho a vivir bien y el derecho a vivir sano lo tienen todos los pueblos. Y nosotros, frente a una pandemia, tenemos que ocuparnos de esos pueblos que por una decisión política de alguien están sometidos a un bloqueo que no les deja llegar ni comida ni remedios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso traté de advertir en el G20 lo que yo veo como una cuestión humanitaria exclusivamente. Ahora, estamos observando, digo, en el marco de esta charla en el G20, presidente, que aquellos países que tienen una fuerte presencia del Estado han podido reaccionar de otra manera. Y aquellos que han privilegiado el mercado se encuentran con grandes problemas. Yo pregunto si este virus puede llegar a permitir, ya sé que estamos en plena lucha y ahora vamos, por supuesto, a lo que se hace día a día, si este virus puede permitir salir del capitalismo salvaje, que lo que genera en el mundo es una especie de fábrica de pobres y de gente que se queda fuera del sistema. En verdad lo que el virus ha demostrado es que uno puede acumular mucha riqueza y lo puede perder en 10 minutos. Porque apareció el virus atacó a los consumidores, que es gente de clase media y media baja, y se vinieron abajo el precio de todas las empresas, porque dijeron, ¿y a quién le van a vender estas empresas?
Y entonces lo que uno se da cuenta es lo endeble del sistema. Que un virus que va sobre los consumidores empobrece a esos que hasta con avaricia, con una necesidad de ganar dinero desmedida, de la noche a la mañana ven como sus imperios se derrumban en las bolsas del mundo. En verdad lo que nosotros tenemos que revisar es cómo funciona el mundo. Y lo que tenemos que ponernos a pensar es si no tenemos que generar un sistema más igualitario para que todos tengan acceso a los bienes y servicios básicos para poder vivir en el siglo XXI. Y también preguntarnos si en verdad no tenemos que cambiar un sistema capitalista que se ha preocupado mucho más por lo financiero que por lo productivo. Y darnos cuenta que tenemos que buscar la manera de que el capitalismo en el futuro sirva para producir y dar trabajo, que es lo que hace que las sociedades se desarrollen. En un escenario de mayor igualdad. Igualdad quiere decir que todos tengamos la posibilidad de progresar, no que todos seamos iguales, sino que todos tengamos la posibilidad, desde el lugar donde estamos, de ir progresando. Esto es lo que hay que hacer. Lo que nosotros hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, es un sistema capitalista que solo ha concentrado el ingreso en muy pocos y ha repartido la pobreza entre millones. Y ese sistema tiene una enorme debilidad, que cuando los millones que se empobrecen son atacados por una pandemia, los ricos se quedan sin nada, porque desaparecen los consumidores y las bolsas empiezan a marcar la baja de los precios de esas empresas que dejan de vender. Entonces, uno lo que quiere es llamar la atención de que un sistema tan desigual, la verdad es que es muy débil, muy inseguro, y que en verdad lo más seguro es proporcionar más igualdad a las sociedades para que el desarrollo de todos sea posible. Ahora, ¿podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrat en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada uno a nuestras miserias? Yo quisiera que no, porque la verdad, el costo de tantas vidas alguna enseñanza nos tiene que dar, ¿no? Ahora, si nosotros hemos visto morir a tantos semejantes para no aprender nada, la verdad eso habla muy mal de nosotros como humanidad. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar, algo debe cambiar. Cuando hoy escuchaba a los líderes europeos tan preocupados por África, yo celebro que se preocupen por África. Pero hace 3 meses atrás a los africanos no lo dejaban pisar Europa. Y en verdad ahora lo que quieren es ayudarlos para que se queden en África. Entonces, la verdad, yo creo que la política siempre tiene un contenido ético que tiene que ver con la esencia del ser humano. Y eso es lo que yo reclamo, que la ética de la responsabilidad social, aquello de lo que a Alfonsín le gustaba tanto hablar, la ética de la responsabilidad, que es entender que el que se ha caído necesita de nuestra mano para levantarse, y que solo somos una sociedad y una comunidad si marchamos todos juntos a la par, diría Papo, ¿no? Ya que estoy nombrando tanto, sí. Si marchamos todos juntos a la par, bueno, ahí seremos una mejor sociedad. Y lo que nosotros necesitamos es que tanta muerte no sea en vano, no sea en vano, que tanto padecimiento no sea en vano. Esto es lo que tenemos que intentar. Y creo también que hay una revisión en el mundo sobre el rol del Estado, ¿no? En el año 2016 el Fondo Monetario le recomendó al gobierno de entonces que reduzca el gasto en salud, y el gobierno lo hizo. Convirtió el ministerio en secretaría y redujo la participación del gasto en salud, o la inversión en salud, prefiero decir yo, en el presupuesto nacional. Y ahora que se nos viene este problema, tenemos que hacer esfuerzos enormes para poder cubrir todo el espacio que el Estado dejó a merced a nadie. Y entonces, nosotros tenemos que ver todas estas cosas. Yo no cuento estas cosas para cargar las tintas ni para enojar a los unos y a los otros. Cuento estas cosas para que aprendamos, porque finalmente una de las características del ser humano es la capacidad de acumular experiencia. Nos ha pasado esto, que no nos vuelve a pasar nunca más.